sentido de conciencia política del pueblo mexicano. Me parece que la elección del 2024 representó la elección más consciente del electorado mexicano. Supo cuál era el sentido de su voto, cómo debía de votar y algo fundamental. Primero, que desapareció algo que yo como académico siempre he estado en contra, que es esa figura de los gobiernos divididos. Para mí, los gobiernos divididos son los no gobiernos, es el no gobierno. Porque es muy difícil que se pueda decir, yo gobierno por un partido para el Ejecutivo y quiero a otro partido en el Legislativo. Porque entonces es un gobierno que no tiene la posibilidad de implementar sus políticas públicas desde el Legislativo, no puede gobernar. Un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso no puede gobernar. Por eso los regímenes parlamentarios, si el primer ministro no tiene mayoría en el Congreso, tiene que dimitir. Porque si un ejecutivo no tiene mayoría, pues no va a poder gobernar. Entonces la elección del 2024 fue fundamental, porque aquí además desapareció esa cosa que a veces se jugaba con el gobierno dividido, vota por un partido para el Ejecutivo, pero vota por otro partido para el Legislativo. Genera que haya contrapesos y que se tengan que poner de acuerdo los poderes, ¿no? Que eso es lo que genera que haya contubernio entre los partidos políticos para que puedan gobernar. En primera instancia el electorado dijo, ya, yo no quiero gobiernos divididos. Yo tengo claridad en que hay un proyecto de nación que es el que respaldo y por lo tanto quiero que ese proyecto de nación tenga los elementos suficientes para poder hacer efectivo el proyecto que me está proponiendo. Evaluaré en 3 años y evaluaré en 6 años si cumplió o no con los compromisos que generó durante el proceso electoral. Y vendrán votos de premio o votos de castigo del electorado. Entonces despejó en primera instancia esa idea de que hay que tener votos, un voto dividido. Y segundo, tuvo perfecta claridad de que se requería para poder gobernar tener la mayoría calificada en el Congreso. Y entonces se logró prácticamente en el proceso se logró una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y prácticamente en la Cámara de Senadores. El propio diseño constitucional de la Cámara de Senadores hace sumamente difícil que un partido tenga o un grupo de partidos tengan la mayoría calificada en el Congreso, en el Senado de la República. Porque de entrada hay 32 senadores de representación proporcional y 32 senadores de primera minoría. Entonces, aunque tengas una alta votación, es muy difícil que tengas la mayoría calificada. El pueblo de México dio la mayoría calificada. Entonces, ¿esto qué significa en este proceso de transición? No puede haber transición democrática en México si no hay un cambio sustancial del Poder Judicial y de la justicia en nuestro país. Sí. Entonces, es un tema que va mucho más allá de si cambiamos o no a una serie de ministros. Como se ha dicho, si lo que se hubiera querido con la reforma era simplemente tener el control político de la Corte, pues se hubiera dejado el mismo mecanismo que existía, en donde el Ejecutivo, ahora con mayoría en el Senado, podía nombrar senadores prácticamente de manera coordinada. O más aún, como la reforma del 94 con Zedillo, ¿no? Lo que hizo fue prácticamente cambiar a todos los ministros de la Corte, que se vayan estos, no me gustan estos, que vengan otros, que sean lo mismo, ¿no? Y punto. No tenía ningún sentido, porque efectivamente en el Poder Judicial sí se fue creando esta red de contrapeso político hacia el Ejecutivo.
Y no solamente, pues ya lo que todos ustedes conocen, los excesos, los abusos, las arbitrariedades, el nepotismo, los privilegios, ¿no? De eso espero que todos somos perfectamente conscientes y sabemos. Entonces, este es el marco de por qué es importante la reforma judicial. Esta elección es, desde mi punto de vista, el cierre de pinza del cambio de régimen político en nuestro país. Es completar el cambio de régimen político. Y es efectivamente decir que entramos a un proceso de consolidación democrática. Y con esto podemos decir, implica, ¿sí?, el cambio de las instituciones para una nueva etapa de consolidación democrática en nuestro país, que nos lleva, el solo hecho de estar atentos a cómo son las reformas constitucionales que se están llevando a cabo, nos implican una serie de elementos. Por eso, la importancia de este proceso y la importancia en este proceso desde la óptica de la izquierda. Por eso es tan importante este proceso. Y más allá de solamente un proceso electoral, como en cualquier otro, donde pues, se revisarán trayectorias, en donde se revisarán propuestas, a mí me parece que por eso es fundamental transformar la justicia. Que este proceso de transformación le hace falta un capítulo, que es el del Poder Judicial. Que hay que transformar el Poder Judicial